Vamos a ver la agenda, que va a ser una introducción al 3D en GIS, generación de escenarios de 3D y análisis sobre esos propios escenarios, ciudades virtuales con CityEngine, una nueva forma de trabajar en 3D, que es ArcGIS Pro, quizá alguno hayáis estado en la charla de antes de ArcGIS Pro, escenas web 3D y qué nos va a deparar la versión 10.3. Vamos a empezar con la introducción. El 3D en GIS. ¿Por qué es importante el 3D? Pues en realidad es muy sencillo, porque nuestro mundo es en 3 dimensiones, nos ayuda a mejorar la comprensión espacial, podemos realizar simulaciones en 3D con datos estadísticos, con una variable más. Nos permite resolver problemas tridimensionales que no hay otra forma de resolver si no tenemos en cuenta la Z o la altura. Y nos ayuda a mejorar la comunicación. A ver, el 3D es espectacular en sí. Entonces, si tenemos que difundir una información y la podemos difundir, como veremos más adelante, con escenas web que cualquier usuario puede ver en un explorador, en un navegador web, pues va a quedar mucho más espectacular. Hemos hablado de ciudades virtuales. ¿Por qué son importantes las ciudades virtuales? Nos estamos oyendo hablar de Smart Cities todo el día. Tenemos diferentes perfiles que necesitan este tipo de datos, tanto profesionales del GIS que vayan a preparar los datos en 3D y los generen, profesionales del planeamiento urbanístico. Vamos a ver un ejemplo en el que vemos edificios, vemos sus alturas, vemos si están dentro del plan, dentro de unas zonas en las que pueden estar o no urbanizables, con un plan de ordenación, los propios ciudadanos o incluso para temas de negocio e empresas. Al final es gestionar estos datos, evaluarlos y comprenderlos y fundirlos de un modo más efectivo. Tenemos diferentes partes. El almacenamiento de los datos en 3D, esos datos en local, como vamos a ver en los primeros ejemplos, la publicación de los mismos y el consumo de esos datos en 3D desde distintas aplicaciones. Es lo que nos da la parte web, el que otros puedan acceder al 3D y no tengan que tener a lo mejor un PC con un ArcGIS Desktop o con ArcGIS Pro. Hay diferentes tipos de mundos en 3D. Global, escenas globales. Si alguno habéis trabajado antes con ArcGIS y 3D, recordaréis ArcScene o ArcGlobe. Esto sería ArcGlobe, que es una escena más global, y ArcScene para escenas más locales. Además, podemos tener simulaciones en 3D fotorrealistas, donde es muy importante el parecido con la realidad. Cartográficas representativas para ver datos, como estamos hablando, podemos ver unos datos de población del mundo pues, en 3 dimensiones y no nos importa tanto el detalle del mapa. O un combinado de ambos que nos daría la realidad aumentada, es decir, tenemos la escena fotorrealista de fondo y unos datos que queremos representar de forma cartográfica. ¿Qué niveles o con qué podemos trabajar en 3D con ArcGIS? Lo primero, con ArcGIS for Desktop. ¿Vale? Si tenéis una licencia de desktop, tenéis ArcScene y ArcGlobe y ArcGIS Pro, que es la novedad. Siempre teniendo la extensión de 3D Analyze para realizar los análisis. ¿Vale? Con esto ya tendréis todo para tratar los datos en local y poder exportarlos. Por último, si queremos aplicar reglas, tenemos CityEngine. Luego lo va a explicar mi compañero, pero con CityEngine podemos aplicar unas reglas procedurales que nos permiten generar escenarios muy realistas con reglas de texturas, de ciudades, sin tener que ir edificio a edificio. Vamos a ver ya la primera parte, que es escenarios y análisis en 3D. Lo primero es generar un escenario base, es decir, si partimos y no tenemos nada, necesitaremos crear nuestra base para poder ubicar esas entidades. ¿Qué necesitamos? Un modelo digital de terreno que podemos extraer de un CAD o de unos datos LIDAR con esa elevación, es decir, para saber dónde podemos ubicar y a qué altura estarán ubicados nuestros elementos. Si vamos a generar una escena fotorrealista, necesitaremos una imagen de satélite o una ortofoto referenciada que además podremos solapar sobre el MDT para tener en cuenta las elevaciones. Una vez tenemos ya creado nuestro escenario base, nos queda ubicar los elementos vectoriales. Pueden ser edificios que podemos cargar, extruir por su elevación, aplicar unas texturas de CityEngine, es decir, vamos a ver un ejemplo en el que Isaac desde CityEngine va a ir modificando las texturas y va a ir viendo las texturas que se aplican a los elementos. Pero nosotros desde ArcGIS Desktop, también lo vamos a ver, podemos coger esas reglas y aplicarlas a nuestros edificios, a nuestros árboles, a nuestras entidades, al fin y al cabo. Y por último, la novedad es las escenas web. Todo este trabajo que hagamos nosotros lo podemos compartir con cualquiera desde un navegador.
El análisis, lo que nos da el trabajar en local con ArcGIS y con los datos en 3D es poder hacer análisis sobre ellos. Existen distintos tipos de análisis. De proximidad, podemos hacer un buffer o un anillo de influencia, un análisis de cercanía, de visibilidad, para saber dónde podemos ubicar un edificio, o de superposición. Siempre sobre la superficie o ese escenario base que estamos viendo antes, o sobre las propias entidades en 3D que hemos incluido. Los ejemplos son muy variados, pues desde queremos ubicar un parque eólico y queremos saber el impacto visual o desde qué zonas se va a poder ver. La cobertura de luz de unas farolas para saber si la calle está bien o mal iluminada. Si queremos ubicar un nuevo parque o una zona verde, tenemos que saber qué sombra les van a dar los edificios colindantes. Incluso análisis de redes en 3D para minas, una evacuación de una mina, por ejemplo, o canalizaciones subterráneas de agua, de luz. Al final, el análisis nos permite resolver problemas que, como hablábamos en la primera diapositiva, que no se pueden resolver sin estar en 3 dimensiones. Vamos a ir a la primera demostración ya, en la que vamos a utilizar ArcStem. Bueno, voy a salirme de aquí, porque si no, no lo vais a ver. Vale, aquí tengo cargado, lo primero que he utilizado es un MDT, ¿vale? Un modelo digital de terreno que, como os decía, lo podemos extraer de datos LIDAR o de un CAD. Es un modelo donde nos indican las elevaciones. Pero bueno, esto para hacer una imagen realista o para tener una imagen en 3D no nos sirve de mucho. Vamos a colocar encima 2 ortofotos y ya las tenemos. Si os fijáis, os lo voy a poner para que lo veáis. Yo he solapado estas fotos sobre el MDT. ¿Para qué? Para tener en cuenta esas alturas. Si voy aquí a BaseGate, ¿veis? Lo tengo puesto justo encima del MDT para que esas ortofotos tengan ya una elevación. No sé si ya alguno sabe dónde estamos, yo creo que no. Si vemos las propiedades, otra opción que tenemos cuando cargamos una ortofoto es definir la calidad de la salida de raster. Dependiendo de la necesidad de precisión que tengáis, podéis aumentarla o disminuirla. Siempre si la aumentáis, el rendimiento será menor cuando os mováis por el mapa. Vale. Una vez tenemos esto, podemos ir metiendo entidades. Es decir, yo ya tengo la escena base, tengo mi MDT. Bueno, veis que me puedo mover por él. A lo mejor esto os da un poco más de pista, no sé si os suena un poco. Ahora puedo cargar un mapa de este aeropuerto. Vamos a cargar el mapa la capa de usos de suelo. Ya tengo el área del aeropuerto y un vuelo. Bueno, estamos en Barajas, por si algún despistado todavía no lo ve. Y tenemos cargado un vuelo, que es un vuelo real que hemos extraído de un KML. Esto es importante porque yo estoy utilizando diferentes tipos de datos. Por un lado, las ortofotos, el MDT, típicos datos GIS, un KML que a lo mejor no es un dato tan de ArcGIS, digamos, pero que yo puedo convertir y tener en mi escena. Puedo ir cargando edificios, vamos a cargar los primeros y vamos a ir a verlos un poco más de cerca. Aquí tenemos, voy a quitar el de usos de suelo para que lo veáis bien. La T4, si os fijáis, si habéis trabajado alguno con SketchUp, veréis que son entidades de SketchUp, no hay ningún problema. Editamos una nueva entidad e importamos datos de SketchUp, de colada, de multitud de archivos. Vamos a cargar las vías para que las veamos. Vamos a cargar el resto de edificios del aeropuerto. Vamos a verlo aquí, perdón. Aquí lo hacemos. Vamos a dejar un poco que lo haga. Y bueno, aquí tenemos, hemos cargado hasta el avión. Vemos que ya empezamos a ver más edificios del aeropuerto que, como veis, de momento no tienen texturas. Simplemente tienen un dato de elevación, de altura el dato de elevación que nos indica que están sobre el MDT y la altura. Ahora podemos empezar ya a hacer análisis realmente, empezamos a ver cosas. Si yo quiero saber, imaginados, no sé si alguno tiene algún conocimiento del mundo aeroespacial, pero los aviones tienen que tener unos corredores de seguridad para ver el impacto que pueden tener, tanto acústico como impacto real, con posibles edificios o grúas que tengamos en el aeropuerto. Pues yo puedo coger y hacer un análisis. Elijo un buffer en 3D, selecciono la capa, vuelo, elijo la distancia de ese análisis o ese área de influencia, vamos a poner 100, el tipo de análisis que me va a hacer y voy a hacer un buffer de 100 metros. A ver si me llevo así. Doy aquí
Y ya tenemos. Me ha creado un buffer alrededor del vuelo de 100 metros. Si en vez de 100 quiero coger otro tipo de distancia, pues puedo tener uno de 300 metros o de 900 metros. Que si la distancia de seguridad de nuestro aeropuerto fuera de 900 metros para tener en cuenta posibles variaciones en el vuelo, pues veríamos que impactaría con la T4, que no sería lo ideal, claro. No es de 900 metros, así que no nos preocupamos. Vamos a seguir cargando elementos en el mapa. Vamos a irnos a este bookmark de edificios cercanos y vamos a ver que podemos cargar edificios con texturas. Antes hemos visto unos que no tenían ningún tipo de textura, es decir, simplemente los cargamos, le damos una altura y ya los aparecen en el mapa, pero podemos utilizar reglas de CityEngine para darles unas texturas a todos estos edificios. Ahora está cargando todos los edificios del pueblo de Barajas, porque vamos a visualizarlos y vamos a ver el impacto acústico que tiene el aeropuerto, el perímetro del aeropuerto sobre ellos, para ver si algunos están demasiado cerca, habría que indemnizarlos, habría que proponer mejoras, una barrera o cualquier tipo de medida que tomemos. Bueno, vamos a ver si termina de cargarlo y así no le interrumpimos. Tener en cuenta que ahora no solo está cargando estas capas, está renderizando, está dibujando todas las texturas y está generando una escena pues, bastante pesada, que luego veremos que podremos exportar a web y se moverá de un modo mucho más fluido. Vamos a ver si termina de cargármelo. Si alguno tenéis alguna duda de esto, me podéis ir preguntando ya en esto y así aprovecho este rato. De momento no, ¿no? Vale, vamos a ver si termina y si no lo paro y lo cargo otra vez. Es que no sé si está quedando pillado. Bueno, vamos a repasar mientras hacemos esto y si no lo corto. Hemos hecho tres cosas. Lo primero, el MDT, de datos LIDAR o de CAD. ¿Vale? Una vez tenemos el MDT ubicado, georreferenciado, las ortofotos. Las ortofotos las solapamos encima del MDT y tenemos las elevaciones. Una vez ya tenemos esas elevaciones y gracias a Dios los edificios, tenemos la escena completa. Bueno, como veis, ha tardado, pero porque aquí estamos hablando de muchos edificios. ¿Vale? Estamos hablando de edificios de todo el pueblo de Barajas, cada uno con unas texturas. Si nos vamos al bookmark, vemos las texturas de los edificios. Es una escena fotorrealista, ¿vale? Tenemos aquí todas. Podríamos hacer un análisis con esto, es decir, tenemos el aeropuerto, tenemos su perímetro y podemos ver que hay edificios cerca de ese perímetro. Vamos a hacer un análisis del impacto acústico. Voy a alejarme para que lo podáis ver. Este es un buffer de 500 metros del perímetro del aeropuerto para ver si podríamos tener problemas de impacto acústico. Y simplemente creando una intersección, que voy a cargar aquí ahora, vamos a quitar este. No, este no, perdón. Aquí lo tengo. Vemos los edificios que están dentro de esa zona de impacto. A ver que os quite este. Ya lo tenemos. Pues estos edificios estarían dentro del análisis, del área de impacto acústico de 500 metros que hemos definido en el perímetro del aeropuerto. Que teníamos aquí. Como veis, están dentro de esta zona, con lo cual habría que hablar con esos propietarios, o bueno, proponer alguna medida o alguna barrera. Por último, no solo podemos ver con el análisis qué tipo de, quién está dentro de qué punto, sino una distancia y unos datos más complejos. Tenemos una herramienta que es Near 3D, que me va a decir a qué distancia está cada elemento, es decir, cada edificio de la línea de seguridad, del área de seguridad que yo he marcado para el análisis de impacto acústico. Si nos vamos a la tabla de atributos de esta capa, aquí la tenemos, que es la capa de edificios, vemos que tenemos un NIA, tanto de la X, de la Y y de la Z, sobre el buffer de 500 metros que yo he hecho. Es decir, no solo sé los que están mal, sino sé los que están demasiado cerca y a qué distancia. Nos da una información muy compleja que nosotros nos podríamos extraer, tener un Excel y decir, bueno, tengo estos que están mal y tengo estos otros que quizá estén demasiado cerca. Por último, esta escena, que como veis es bastante completa, sobre todo si cargamos reglas se hace un poco más pesada, la podemos exportar a escena web para compartirlo con otra persona que tenga que tomar una decisión. Por ejemplo, yo quiero exportar esto para que se vean estos edificios que están dentro de una zona de seguridad. Simplemente vamos a buscarlo. A ver si me lo carga. Y ahí lo vamos a exportar con una herramienta y exportarlo a escena web. A ver si lo tenemos aquí. Aquí está. ¿Dónde estás? A ver si lo veo ahora. Aquí.
buscamos la herramienta. Bueno, si alguno no lo conocéis, existe un buscador en desktop que nos permite encontrar herramientas si no sabemos exactamente dónde están en el toolbox. Y con esta herramienta exportaríamos toda esta escena a una escena web, que luego va a mostrar mi compañero, para que otra persona no necesite tener ArcScene, trabajarse la escena y todo para llegar a las mismas conclusiones que he llegado yo generando la escena. Esa es la idea importante, es decir, hay una persona que genera todo este contenido en 3D para que otro pueda verlo, analizarlo y tomar decisiones sin tener que tener todo este trabajo. Y ya está. Si nos cambias ya para el siguiente. Sí, por favor. Hola, buenos días a todos. Ya me presenta mi compañero Isaac y vamos a continuar con la parte del siguiente bloque, que sería CityEngine, que es un software para generación de ciudades virtuales. A diferencia de ArcScene, que está pensado, aparte de poder generar escenarios en 3 dimensiones, permite hacer análisis toda la parte de 3D Analyze de ArcGIS. Aquí no tenemos la capacidad de hacer análisis 3D, sino lo que es creación de escenarios, poder cargar capas de análisis y poder recrear ciudades lo más realistas posibles. CityEngine rápidamente es un software que adquirió hace aproximadamente unos 4 años y es un software que viene del mundo de cines y de videojuegos, ¿vale? Seguro que lo habéis encontrado en alguna película como puede ser la de Cars 2, El Príncipe de Persia, la de Superman Returns, pues esos escenarios están creados con este software. O incluso juegos de Blizzard, que son muy famosos para aquellos que os gusten los videojuegos. CityEngine está pensado para trabajar de una manera un poco particular, que explicaré cuál es la manera con la que trabajamos, que es mediante modelos que llamamos procedurales, que no es ni más ni menos que modelos basados en reglas, ¿vale? Tenemos el clásico creación de escenario, que es vía creación manual, que es creación de edificio por edificio, muestran la realidad en ese momento, son modelos estáticos y es una manera tradicional de trabajar. La manera procedural es una aproximación a la realidad, es decir, podemos generar edificios manualmente, pero la idea es generarlos de manera, vamos a decir, automática, basada en una serie de criterios y en una serie de reglas. Si estamos, por ejemplo, en el barrio gótico de Madrid, pues lo ideal es tener imágenes de 7 o 8 fachadas típicas del barrio en concreto. Tenemos información, por ejemplo, de catastro, con las alturas y demás. Esa información poligonal la podemos extruir en base a esas alturas y podemos, en base a esas reglas podemos asignar esas texturas a todos los edificios de ese barrio. En vez de tener que extraer 400 edificios, pues definimos o tenemos información de 5 o 6 edificios y lo aplicamos de manera procedural al resto de la zona. De tal manera que tendremos un escenario virtualmente realístico, aunque no sea real 100%. A lo mejor edificios emblemáticos, pues yo qué sé, pues como puede ser el Museo del Prado o cualquier edificio que queramos realmente que sea tal cual, pues lo podríamos generar. O incluso importar de modelos de colada, SketchUp, etcétera. Aquí tendríamos un poquito pues cuál sería los tiempos de creación. Es decir, hacer un escenario manualmente, edificio por edificio, pues si estamos en una ciudad tan grande como puede ser Madrid, Barcelona o Valencia, pues evidentemente es un trabajo muy largo y pesado. De esta manera, con modelos procedurales, pues la creación sería mucho más rápida y con modelos mucho más parecidos a la realidad. O sea, al final prima calidad, tiempo, etcétera. ¿Cómo funcionan estos modelos procedurales? Al final partimos de una geometría base, es decir, una capa de vectores, que puede venir de un zip-file, una Free Database. Tenemos una serie de reglas. Esas reglas son las que definen cómo esa información va a ser pintada en función de una serie de características. Pues, por ejemplo, si estamos en suelo rústico, pues evidentemente pues no vamos a poder hacer edificaciones. Por tanto, las reglas tienen que adaptarse a que sean pues árboles o lo que hayamos definido. Si estamos en una zona, por ejemplo, con una serie de polígonos que está en una zona residencial y tenemos una serie de características como, por ejemplo, una cota de altura máxima, pues igual definimos una serie de reglas donde esos edificios nos van a pintar por encima de una altura específica, etcétera. Y todo esto se define mediante esto que veis en pantalla, que es modelos procedurales. Comentaros que no es un proceso complejo ni difícil, pero sí que lleva pues, a lo mejor cerca de 2 o 3 semanas de aprendizaje para estos modelos, pero no es complejo. O sea, un poco la idea es, a partir de esa capa de polígonos, en función de cómo vamos definiendo las reglas, podemos llegar a generar pues, objetos con este nivel de detalles, como puede ser, por ejemplo, un Partenón o algo similar. O sea, al final, la idea es tener una geometría, tenemos una información alfanumérica asociada a esa geometría,
más unas reglas, vamos a definir esos modelos procedurales. Lo veremos con un ejemplo de un escenario para que veáis cómo funciona esto. Y ahora está muy en boga toda la parte del geodiseño. Aquí no vamos a profundizar porque no hay tiempo, pero bueno, sí simplemente unas pinceladas en la parte del geodiseño. Al final, como su nombre indica, es diseño geográfico y un poco la idea es mejorar la calidad de la vida de las personas a partir de una toma de decisiones adecuadas en el diseño geográfico de los espacios. Vale, pues por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo muy sencillo de qué puede ser un geodiseño. Aquí tenemos una autopista o una carretera y queremos hacerla más saludable y más agradable pues, para el público. Pues, por ejemplo, podemos añadirle pues, una serie de arbolitos, unos parkings o incluso luego podemos añadir una mediana. O sea, un poco es la idea pues eso, de establecer pues, geodiseños. Quien tenga mucho interés en este mundo tan apasionante de geodiseño, os recomiendo este libro, que es bastante bueno. Lo tenéis en LRI Press, si lo queréis adquirir. Y eso es un resumen de lo que trata ese libro, que es el marco de trabajo según este autor, donde tenemos una parte de evaluación y una parte de intervención. En la parte de evaluación tenemos toda la parte de los datos, la información y el conocimiento. O sea, al final, un poco la idea es decir, vale, pues cómo se describe mi mundo a través de los datos. Es decir, al final es un modelo de datos que representa mi información. ¿Cómo funciona? O sea, al final son los modelos que aplicamos a esos datos, es cómo funciona. Y luego pues tenemos la parte de esa evaluación, que es el conocimiento que tenemos de esa información. Y luego la intervención sería aplicado pues, para generar esos modelos basados en geodiseño. Yo creo que vamos a ver un ejemplo que siempre es mucho más visual y muchas veces se entiende mejor. Vale, aquí tenemos City Engine y aquí tenemos un escenario donde tenemos un modelo digital de elevaciones, tenemos una orto por encima y luego tenemos un diseño que hemos hecho con ArcGIS Desktop. Hemos establecido un plan urbanístico, una zona que queremos hacer edificaciones con zonas verdes, zonas de residenciales, zonas urbanas, zonas de comercio y queremos ver pues, cómo quedaría este proyecto de cara a poderlo presentar como un diseño. Aquí tenemos una serie de capas de información y tenemos las carreteras que hemos diseñado y en este caso los edificios o los bloques con los que queremos trabajar. Estos son pues, una capa de vectores. Y en este caso, bueno, pues por ejemplo sabemos que en función del tipo de clasificación que hemos hecho, esta zona de aquí corresponde a una zona residencial baja, pues tipo chalecitos y similar. Vale, pues para generar esa zona en concreto, pues tenemos que seleccionar la información. Pues por ejemplo sabemos que van a ir en esta zona de aquí, en esta zona de aquí. Vale, ahora seleccionamos todos los elementos de este mismo grupo y aquí tenemos una serie de reglas definidas. En este caso tenemos una en concreto que se llama International City, que tiene una serie de modelos definidos y yo al añadirla, en base a estos atributos que tienen estos vectores y en base a estas características, me va a generar esta zona urbana que yo tengo definida de chalecitos bajos y viviendas unifamiliares. Nos podemos acercar. Y bueno, hemos visto que en un proceso muy rápido de unos pocos segundos he generado pues, 200 edificios de manera automática. Bueno, a ver si... Bueno, por ejemplo, si vamos a otra zona y queremos generar pues, una zona verde, pues por ejemplo esta zona de aquí, si veíamos antes, es una zona que corresponde a este color verde corresponde a espacios verdes. Yo los pude seleccionando. Igual, en este caso, en estas mismas reglas, tengo definidas una serie de modelos que cuando es zona verde me va a asignar un tipo de arbolado. En esta zona de aquí está sin definir, esta zona sí que está definida y aquí ya podríamos irnos a las reglas que rigen estos elementos y aquí podemos decirlo, vale, esta zona de aquí se corresponde o se comporta como en árboles, por ejemplo aquí.
¿vale? Son de tipo analítico y en este caso son en zona, por ejemplo, tropical. Y automáticamente me redibuja esta información como tendría que ser. Por ejemplo, si tengo la necesidad de crear un centro, por ejemplo, de convenciones, por ejemplo, en esta zona de aquí, pues aquí, por ejemplo, puedo irme a la parte de... voy a añadirle la textura en concreto. Vale, y en este caso voy a decirle, vale, en vez de ser un tipo de espacio abierto, va a ser, por ejemplo, un edificio tipo hand-rise. Y en este caso puedo modificar la altura. De tal manera pues, que aquí ya he hecho un pequeño centro de convenciones de manera, pues eso, de manera muy rápida y de manera procedural en base pues, a la información que yo tengo de partida de base. Bueno, y así podría ir siguiendo a crear el escenario completo y, bueno, pues como no tenemos demasiado tiempo, tampoco voy a entretener mucho más. Podría generar una zona residencial. Luego, al final, os mostraré un escenario en web donde sería este escenario completo, pues ya con la zona, pues, comercial, la zona de edificios altos con pisos y demás. Y simplemente sería exportar este escenario a un fichero 3WS y simplemente subirlo a la web para tenerlo disponible para todo el mundo. Simplemente mostraros también un ejemplo de cosas que podemos hacer, aparte de ese tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos aquí un escenario, yo creo que es bastante significativo, pues por ejemplo, pues para temas de emergencias y demás, pues por ejemplo, sí que hemos tenido casos de que nos han pedido... Un segundito... Nos han pedido, por ejemplo, de pues cómo quedaría, por ejemplo, una ciudad en caso de que pues, se produjera, por ejemplo, algún tipo de catástrofe, algún tipo de desastre, de cómo podría quedar esa ciudad visualmente dañada. Esto es un escenario bastante complejo, donde tenemos reglas procedurales muy avanzadas. Esto simula un poco pues es una zona de guerra, una zona conflictiva. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes zonas. Aquí, por ejemplo, tenemos la iglesia. Aquí tenemos, por ejemplo, un edificio derruido. Y aquí, por ejemplo, veis que tenemos un edificio que está pues, bastante dañado. Vale, pues sobre este edificio hemos definido una serie de reglas donde gestionamos cuánto de dañado está este edificio. Aquí puedo jugar con los diferentes parámetros, donde veis que, por ejemplo, lo puedo generar que esté más dañado, menos dañado. Puedo jugar igual con las alturas del edificio. Por tanto, puedo simular una serie de reglas pues, tan sencillas de cómo se pueden dibujar a cómo incluso pues, puede estar la información, en este caso, destruida. Bueno, pues os dejo con mi compañero Isaac. Por favor, cambia para que continúe. Vale, pues ahora vamos a comenzar con ArcGIS Pro. No sé si por si alguno no lo conoce aún, que con todo lo que hemos hablado ya es casi difícil, es la nueva herramienta de ArcGIS Desktop, y como está en ArcMap, como está ArcScene o está ArcGlobe, ahora tenemos ArcGIS Pro. Y bueno, lo hemos llamado la revolución o una nueva forma de trabajar en 3D. Es una aplicación en 64 bits, lo que nos da una mayor potencia y rapidez para trabajar sobre todo con escenas en 3D, con mapas base, con cobertura mundial, es decir, ya me puedo incluso alguna vez saltar ese paso de utilizar el MDT y la ortofoto, sino empezar a trabajar con un mapa base y generar ciudades en 3 clics. Es decir, tengo unos archivos, tengo unos datos de cartociudad, de catastro, que tienen una capa de número de plantas o de elevación de esos propios edificios, los pongo sobre un mapa base, los extruyo y ya tengo mi ciudad en 3D. Si después le aplico texturas, una ciudad realista en 10 minutos. Por supuesto, podemos seguir haciendo análisis. Todo el análisis que hemos hecho antes en 3D en la escena del aeropuerto, es decir, esos buffers, a saber influencia, una intersección, saber qué edificios tienes o no cerca, todo lo podemos hacer en ArcGIS Pro. Y además, por último, exportarlo a una escena web para que otros puedan encontrar ese contenido y ver ese contenido y utilizarlo. Vamos a verlo directamente. Bueno, esto es ArcGIS Pro.
Esto es el mundo. Hasta aquí vamos bien. Por si no lo conocéis, tenemos una cinta o una barra en la parte superior que nos deja ir realizando las diferentes tareas de análisis, como os comentaba, dentro del mapa, insertar una nueva escena, porque tenemos la posibilidad de tener una vista 2D y 3D a la vez. Y yo lo que voy a hacer es crear una ciudad, como os iba diciendo. Voy a mi contenido y añado datos. Añado datos en local, que yo tengo, pues estos. Edificios de San Sebastián. Directamente se me van a ir ubicando en el mapa. Aquí los voy a tener. Vamos a ir un zoom a la capa. Aquí los tenemos. Ya tenemos todos los edificios ubicados. Veis que se mueve bastante más rápido. Y bueno, si nos fijamos, están ligeramente ubicados, están un poquito en el aire. Vamos a ponerlos sobre el suelo. Vamos a elevación. Decimos que están en el suelo. Y listo. Ya los vamos a tener todos sobre la superficie con la que estamos trabajando. Vuelvo a recordar que no he cargado una MDT ni una ortofoto, sino que simplemente tenía unos datos con unos polígonos que tienen unas alturas. Si nos vamos a esta capa, seleccionamos la apariencia y le vamos a dar una extrusión, es decir, lo vamos a levantar por la altura que tienen estos edificios. Yo tengo un campo que es altura del edificio. Y directamente tenemos una ciudad con la altura de todos los edificios que podemos utilizar. Es decir, vale, bueno, ¿y esto para qué me vale? ¿Para qué lo puedo utilizar? Pues bueno, si esta capa en 3D la complemento con otras, vamos a añadir más capas. Vamos a irnos uno para atrás. Tengo yo el plan de suelo, el plan de urbanismo de la ciudad. Aquí lo tengo. Y lo puedo simbolizar. Si nos vamos a la simbología, vamos a elegir distintos símbolos para ver las distintas zonas urbanizables o no. Elegimos la clasificación y una rampa de color que nos pueda interesar. Vale, vemos que tenemos suelo urbanizable, suelo no urbanizable y suelo no confirmado. Aquí tenemos la leyenda por si queremos verlo. Vemos que tenemos una opción que es suelo urbano no consolidado. Bueno, pues mira, por ejemplo, tenemos aquí unos edificios dentro de este suelo urbano no consolidado y quizá habría que ver si pueden estar aquí, si no incumplen algún reglamento. Es decir, es una forma de trabajar muy sencilla con el planeamiento urbanístico. Fijaros que esta ciudad la hemos hecho en, bueno, no sé, 2 minutos. Por último, también podemos ejecutar las reglas que hemos trabajado con CityEngine. Aquí la idea es, yo puedo cargar aquí escenas que yo haya hecho con ArcScene. Puedo utilizar las reglas de CityEngine directamente. Bueno, como antes he hecho, busco la herramienta por un ruler package, que es un paquete de reglas de CityEngine, lo ejecuto y yo tendría aquí la misma ciudad, pero en vez de con esta simbología, digamos, con una simbología un poquito más realista y con las reglas que hemos utilizado en CityEngine. Es decir, veo los mismos edificios, pero bueno, ahora tengo aquí un poco más claro cómo son. Una vez hemos hecho esto, fijaros, en 3 pasos hacemos una ciudad. Incluso podemos trabajar con el planeamiento urbanístico, o si simplemente para difundir algo de la ciudad, lo exportaríamos a 3WS, igual que podemos hacer desde ArcScene, y trabajaríamos con una escena web que podríamos ver incluso en una tablet o cualquier dispositivo. ¿Nos cambias a mi compañero, por favor? Bueno, vamos a ver, ya hemos visto la creación de los escenarios, ya os hemos adelantado un poco cómo sería la creación de estos escenarios para publicarlos en web, y ese sería un esquema de cómo se publicaría la información. En ArcScene creamos el escenario tal y como habéis visto, en CityEngine sería de la misma manera y simplemente tenemos un clic y una opción que es exportar a WebScene. Este WebScene está basado en motores WebGL, es decir, cualquier navegador que soporte WebGL va a ser capaz de visualizar esta información en 3 dimensiones sin necesidad de ningún tipo de plugin. De hecho, la mayoría de los navegadores, es decir, Firefox,
Mozilla, Internet Explorer, creo que a partir de la versión 10 o 11, no recuerdo ahora mismo exactamente, ya llevan implementado el motor WebGL y por tanto pueden visualizar esta información sin necesidad de plugins. Una vez que hemos cortado el escenario, simplemente es una carga, que se hace una descarga, vamos a decir, en local en el navegador, y luego los escenarios se mueven de manera muy rápida. En este caso, los escenarios pueden ser para múltiples usos. Para gente que tenga que tomar decisiones en base a una serie de resultados que hemos creado y hemos publicado, como ha hecho, por ejemplo, Isaac en el primer escenario del aeropuerto de Barajas, o poderlo compartir para todo el mundo, incluso habilitar la opción de que la gente pueda comentar, pueda opinar, para generar pues, un escenario más colaborativo. Aquí tenéis ejemplos de múltiples escenarios que podríamos crear para difundir la información, desde ciudades virtuales a lo que serían modelos geológicos, zonas de afectación aeroportuarias. Pues aquí el que quiere montar un hotelito y quiere pues, que la gente pueda conocerlo, vistas interiores, etcétera. Modelos de contaminación, es decir, podríamos publicar básicamente pues, cualquier tipo de dato que se pueda representar en 3D y queramos visualizarlo. Vamos a ver los escenarios que hemos creado, vamos a verlos en un navegador. Bueno, esto es el primer escenario que hemos visto, que es el aeropuerto de Barajas. Es exactamente la misma información que tenía Isaac. Y aquí tenemos una serie de capas. Aquí tenemos las ortos del PNOA, y aquí podríamos ir añadiendo capas de información como los usos del suelo, los edificios colindantes, los edificios del aeropuerto. Luego la información, pues, por ejemplo, la T4, vías aeroportuarias, toda la parte de impacto acústico, corredor de vuelos. O sea, toda esa información la tenemos aquí, podemos pues, trabajar con ella, navegar, y la verdad que la navegación es muy fluida y muy cómoda. Y aquí, bueno, pues tenemos la posibilidad de buscar información por objetos, es decir, en este caso accederíamos a la información alfanumérica asociada a esos vectores y podríamos buscar la información. Y aquí, bueno, una serie de aspectos que podríamos jugar pues, con la parte de iluminación, por ejemplo, en función pues, de dónde estemos ubicados, etcétera. Pues bueno, o sea, son más pensadas, pues, por ejemplo, para escenarios donde tengamos edificios, para ver las sombras, etcétera. Y aquí está la parte esta que comentaba de comentarios. Aquí, por ejemplo, hay un comentario que han dejado, pues estos son los edificios dentro de impacto de acústico. Entonces, esta información se puede compartir de manera dinámica entre diferentes usuarios a la hora, por ejemplo, de analizar un escenario, pues mira, aquí me ocurre esto, aquí esto otro, etcétera. Luego tenemos el escenario, que también ha publicado Isaac, que era el de San Sebastián, y en este caso, pues lo que tiene aplicado es el planeamiento urbanístico, y en este caso son edificios por alturas. Aquí, por ejemplo, se pueden incluso añadir efectos tan realísticos, pues por ejemplo, como el movimiento del agua, incluso, bueno, cómo afectaría la iluminación solar. Por tanto, pues bueno, podéis ver que de un escenario pues sencillito, pues tenemos un escenario pues que demuestra bastante bien la realidad. Y el escenario, por ejemplo, que había generado yo, en este caso, tenemos aquí la zona que había definido. En este caso, pues he asignado texturas a las carreteras, a los edificios, he creado las zonas de arbolado. Y en esta zona de aquí, pues por ejemplo, he creado pues una pequeña metrópoli. Esto serían unas zonas residenciales con edificios altos, esto sería la zona de negocios con edificios aún más altos, y esto sería, por ejemplo, una zona mixta, comercial, la zona urbana, zonas verdes, esta zona aquí, por ejemplo. Y en este caso, pues podríamos dar una idea de lo que estamos ofreciendo. Pues bueno, os dejo con Isaac para que ya remate rápidamente que vendrá la versión 10.3. Y bueno, pues podéis pasar a otro monitor, por favor. Sí, ya está. Vale. Vale, perfecto. Hemos visto cómo hemos subido escenas a la web, es decir, hemos cogido unos datos en local y los hemos subido, pero la versión 10.3 nos trae algo más. Y hemos compartido este contenido, pero además lo vamos a compartir de otro modo. Es decir, aquí hemos empaquetado unas escenas y las hemos subido. Pero si cambiamos esos datos, no se van a referenciar esos datos. Es decir, si yo cambio ese servicio de impacto o de intersección con los edificios, no lo voy a ver reflejado en la escena web. Sin embargo, a partir de la versión 10.3 vamos a poder publicar servicios en 3D. ¿Qué significa eso? Que cualquier cambio que hagamos sobre ese servicio desde nuestro ArcGIS Desktop o desde ArcGIS Pro se va a ver reflejado en esa escena web que nosotros tenemos compartida. Es decir, son unos servicios dinámicos en que cualquier campo que vaya afectado no nos implica tener que volver a subir esa escena, sino que esa escena se va actualizando completamente. En el caso del aeropuerto, si hay una nueva grúa y hay un nuevo peligro, pues esa información se actualizaría. Para que lo veáis directamente,
Vamos a compartir. Aquí tenemos. Bueno, por si alguno no ha sacado nada de la charla, por lo menos saca un paseo por el Himalaya. Es decir, tenemos diferentes mapas base de todo el mundo. Pues aquí nos vamos a ir ahora a una zona un poquito más cercana. Veis que va cargando imágenes al vuelo. Vamos a dejarle que la cargue y aquí estamos ahora ya en una zona un poquito más cercana. Estamos en Tenerife y según nos vamos acercando va generando la orografía de la zona. Es decir, vamos a poder trabajar con los mismos mapas base o incluso mejores, porque los tenemos en 3 dimensiones, de diferentes zonas del mundo. Generar esas escenas web y esto es muy sencillo. Igual que estamos, no sé si habéis trabajado con ArcGIS Online, pero desde la misma interfaz, igual que podemos generar un web map, vamos a poder generar una escena web. Vamos a poder elegir entre los distintos mapas base, pues el que acabamos de ver antes, que era de imágenes o un callejero. Vamos a poder ir añadiendo servicios que hayamos publicado desde ArcGIS Pro o desde ArcGIS Desktop y vamos a generar nuestra escena que cualquiera podrá ver y además actualizada. Por último, lo tenemos bien. Sí, bueno, como conclusiones, la idea que queremos que se os quede es de plataforma, es decir, hemos tratado unos datos de una forma profesional con ArcScene y con ArcGIS Pro y CityEngine, es decir, podemos generar escenas muy realistas, podemos trabajar con distintos tipos de datos. Tenemos capacidad de análisis, podemos hacer multitud de análisis espaciales sobre esas entidades y sacar conclusiones de ellos. La capacidad de crear escenarios virtuales. Mi compañero Isaac ha creado uno con CityEngine y yo he creado otro con ArcGIS Pro y esto no ha durado 45 minutos. Publicación sencilla en 3D. Ahora solo una herramienta nos permite exportar a escenas 3WS, que son consumibles desde cualquier navegador, y dentro de muy poco, en la versión 10.3, podremos publicar servicios que además irán actualizándose. Es decir, nuestro contenido en 3D, de calidad, importante, muy visual, lo podremos compartir ya con toda la organización o incluso con usuarios externos. Por último, bueno, os dejamos unos recursos para que veáis información, os invitamos a probarlo, a trabajar con todo ello y a consultarnos cualquier duda. Por ejemplo, ahora mismo, si tenéis algún tipo de duda y queréis que respondamos algo, todavía tenemos un par de minutos, ¿no? Menos uno. Menos uno. Bueno, si tenéis una duda de todos modos nos lo podéis decir y si no, pues os acercáis ahora. ¿Ninguna? Sí. ¿Exportarlo a Unity. Yo no lo conozco. Dependerá de si eres capaz de exportar las texturas y los CGA. Al final los ruler pack y las reglas son CGAs que tú vas agrupando. Si Unity es capaz de leer esas reglas CGA, no tendrás problema. Pero bueno, yo personalmente no lo he probado. De todas formas, tú de los modelos que generes, tú puedes exportarlo a diferentes formatos, Colada, AutoCAD y demás, y si esta herramienta es capaz de leer esos modelos, los podrás leer. Pero Unity no lo conozco. De todas formas, tienes... Creación de videojuegos, Unity 3D... Sí, o sea, soporta los formatos típicos del mundo 3D, están casi todos soportados. De todas formas, no obstante, tienes en la página web de CityEngine tienes un listado de todos los modelos tridimensionales que están disponibles, tanto para lectura como para creación de ellos. Sí. Sí. A ver, son complementarios, tanto en 3D como en, bueno, o en 2D. Son herramientas que pueden ser complementarias. Con Desktop, con ArcScene, por ejemplo, no eres capaz de tener mapas base. Si tú quieres utilizar un mapa base en 3D, para empezar deberías empezar a utilizar Pro. Si necesitas que sea tu ortofoto y tu MDT, también podrías hacerlo con ArcScene. Pero bueno, van a convivir ambos. Con ArcGIS Pro probablemente notes una mayor rapidez. Puedes editar en 2D y 3D a la vez, es decir, puedes tener un plano en 2 dimensiones y a la vez la representación visual en 3D. Editar y ver cómo se sincroniza esa visualización en 3D. Entonces, digamos que deberías probar y elegir dependiendo del tipo de proyecto.
Una pregunta. ¿En Portal vamos a tener o tendrá también todos esos mapas base, aparte de ArcGIS Online, en Portal? Esto era Portal. Sí. Portal 10.3, pero 10.3.1 será. La 10.3.0 sale final de año, 10.3.1 primer trimestre del 2015. O sea, hasta el primer trimestre, finales, no estará disponible. ¿O más? Pues nada, muchas gracias Muchas gracias. a todos y cualquier otra cosa estamos por aquí.